Pues bueno, ya hemos viajado en el tiempo, veis que mi espalda ya no es de noche, sino que es de día, y estoy aquí muy bien acompañado. Estoy acompañado de la hermana Sor María Mayo, de la comunidad de las Hermanas de Santo Domingo, ¿lo he dicho bien? ¿Es el nombre? Congregación Santo Domingo, sí. Congregación Santo Domingo, eso es. Eh, que es una religiosa de Zamora y que ha querido acompañarnos hoy desde Ucrania. Ella se encuentra en Ucrania, en Kiev, ¿verdad? Sí, en la En casa de los niños, que le llamamos Dinditei, en ucraniano. la casa de los niños, qué bonito. Y bueno, lo primero que te quería preguntar está claro porque lo estamos viendo ahora en los telediarios qué está pasando en Ucrania, porque yo veo que los telediarios hablan de Putin, hablan de la OTAN, hablan del gas, hablan como de muchas cosas y nadie tiene muy claro qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí en Ucrania? Verás, nosotros llevamos en Ucrania, aunque ahora se esté hablando ahí, llevamos 8 años de guerra. No es que tengamos amenazas de guerra. Tenemos 8 años de guerra, desde el 2014. Pero dijéramos que este país, como participante de la URSS, pues sufrió con Rusia y con Georgia y con Chechenia y con todos, pues todos los avatares que conocemos del comunismo. En el 91, al desmantelarse la Unión Soviética, por decir así, después de Gorbachev como que se volvió a querer volver, si no a lo mismo, a lo que ahora mismo se llama Federación Rusa, que son alianzas, digamos, más o menos parecidas o queriendo hacer como contrapeso a Unión Europea. Pero no es nada de eso. Entonces, en el 2004, para ir así rapidito, en el 2004 sonó en todas partes la Revolución Naranja, porque aquí lo que se ha querido después de la independencia es ser un país independiente, libre y democrático. Pero todo lo que han heredado son estructuras de la Unión Soviética. Claro. Entonces, se quiere dar hacia un avance, hacia una nación democrática que elige, que los oligarcas y el poder no están unidos juntos, empresas y gobierno, y no se sabe, un poco estructura algo medieval, pudiéramos decir así, para nosotros entendernos, en donde los condes a veces tenían más poderío que los mismos reyes, para comprender. Sí. Entonces, a partir de ahí, Ucrania ha ido dando pasos hacia lo que quiere. Pero ¿qué pasó ahí? Se dice que se envenenó a ese presidente. No salió elegido, salió Yanukovych. Yanukovych es simpatizante de la Federación Rusa. ¿Sí? Esto en cuestión política. Pero en el 2014, o sea, el presidente anterior y toda la Revolución Naranja se habían estado dando pasos para abrir un tratado para llegar a ser miembros de la Unión Europea. Ese tratado, Yanukovych se niega a firmarlo. Entonces es la revolución de Maidán, en pacífica, en donde en Maidán están representaciones de todo el país, de la sociedad civil. La presidenta antigua está en la cárcel, la que tenía Julia Pinochet, la que tenía la trenza así rubia, bueno. Y ahí están 3 meses. Pero empiezan a aparecer francotiradores sin identificar, que disparan a los de la plaza. Y en 2 días hemos tenido 200 muertos y desaparecidos. Entonces, ahí en esos muertos la gente no tiene con qué defenderse. Todavía si vienes hoy a Maidán, ves los escudos de madera hechos ahí, puertas de una nevera,
los cascos de plástico de normales de los albañiles, con lo que se defendían. De ahí, las religiones estuvieron presentes en Maidán. Los ortodoxos cogían heridos, los católicos también. O sea, Maidán queda en una parte, hay una cuesta que va para la catedral de San Alejandro, que se convirtió en una clínica, San Miguel, que es de los ortodoxos y también quedó con asistencia social, y en un arco un poco más abajo de los protestantes. Tú veías representado en el altar la Virgen de Fátima, el Corán, la Biblia, es decir, aquello fue una cosa maravillosa para los que lo vivimos, de esperanza, de ir hacia una... Lo que se pedía era que se firmara el tratado. Claro. De la noche a la mañana, Yanukovych desapareció con dinero. Su palacio no fue como el otro palacio del Ceausescu, era Ceausescu, ¿verdad? Que el de Rumanía, que también, que bueno, hablamos de historia. Quiero decirte que se pusieron guardias y eso quedó hecho un museo, y es un museo hasta hoy, y ahí han venido desplazados de la guerra y es en donde se está atendiendo, en donde Yanukovych recibía a sus invitados. Después de ahí, ¿qué tenemos? 2016, anexión de Crimea. Sin identificar nadie, Crimea había estado perteneciendo al Imperio Otomano durante muchísimo tiempo. Después pertenece a la URSS. Llega un momento en que dicen, no, el que fue presidente, Nikita Khrushchev, que era del límite de Ucrania, y fue presidente de Ucrania en la época de la URSS. Y luego fue presidente de la URSS. Y luego fue presidente de la URSS. Bueno, entonces ahí, como siempre esta tierra ha estado repartida entre el este y el oeste, el río Dnieper, que es el Dnipro de aquí, divide Kiev y divide el país, si pudiéramos decir. Entonces, toda la zona este del país ha estado siempre más o partes o trozos o entero, dependiendo del imperio ruso, de los zares. Claro. Y la otra parte de Europa, la parte que era el Principado lituano-polaco y la corona austrohúngara antes, tal. Y hubo un momento en que esas dos partes se unificaron. En el siglo X, por decir, cuando empezó a formarse como un núcleo de país y de democracia, era aquí en Kiev, los rutenos que han dado el nombre a Rusia, pero la madre de Rusia es Kiev, Ucrania. Rus de Kiev. Bueno, por decir, entonces, es decir, hay muchísimos lazos de cultura, muchos lazos de historia, en donde Rusia y Ucrania han ido unidas, o al menos con historias. Entonces, Nikita Khrushchev dice que en el 300 aniversario de la unión de las dos partes de Ucrania, entonces regala, entre comillas, es decir, la península de Crimea la da a Ucrania para que la cuide, la proteja. De hecho, Crimea no tiene ni agua potable. El agua potable la recibe de Ucrania. Todo lo que tiene es agua subterránea. Entonces, hay muchas cosas que están aquí mezcladas, ¿sabes? Luego, tenemos el gas. Ucrania tiene gas para ella, para sus necesidades, pero no para exportar. Pero el gasoducto grande que va a Europa pasa por Ucrania. El hecho de pasaje le daba el gas a Ucrania más barato. Cada vez, si a Europa se lo vendía a 3, por decir, pues era más caro para Ucrania. Cuando hay problemas. Estos problemas con el gas casi siempre es en esta época, en febrero, cuando saltan. Porque febrero es el mes que tenemos nosotros de más frío. Suele ser el mes que llegamos a veces hasta menos 35 grados, pero en el promedio son menos 18, menos 20. Entonces, todo esto va dando. Ucrania va dando pasos hacia la Unión Europea
¡zas! Claro, Rusia dice, no señor. Ucrania quiere pertenecer a la OTAN, ¡zas! Entonces, ahora el problema que está es ¿cuál? Putin, en una época, o sea, pues hace 30 años, 40, Rusia tenía derecho al veto. Entonces quiere ahora coger unas leyes que ya no existen y decir, Ucrania no entra a la Unión Europea ni Georgia, ningún país. ¿Y quién es él? Es otra Es nación un más. país en medio de todos los países, ¿no? Entonces, por otro lado, después de, ¿cómo se llama? Después de lo que acabamos de comentar de la península de Crimea, que empieza en casi todas las fronteras. O sea, Rusia siempre dejó en la frontera, en lo que eran fronteras de países, familias rusas. Claro. Y hay muchísimo matrimonio mixto, de ucraniano con rusa o rusa con ucraniano. Además es la zona limítrofe. Entonces ahí, Donetsk, toda aquella zona más. o sea, Donetsk, el río Don, que es lo que llaman el Bajo Don, el Donbass, la región del Donbass, o sea, del Bajo Don, que forma frontera con Rusia, de Lugansk y de Donetsk. En la época soviética, Kharkov, que en ucraniano Kharkiv, fue la capital, la quitaron de Kiev. Entonces querían coger toda la zona, de alguna manera, pero quien se ha proclamado, no sé, autoproclamado repúblicas independientes es Donetsk y Lugansk. Ahí empezó la guerra y fue viniendo más hacia el oeste, pasó Kramatorsk, pasó otras, y ahora luego después se ha ido, como si dijéramos, estirando, encogiendo. Según situación. Luego hay otra situación, él no tiene mar, no, o sea, busca siempre salidas al mar, a un mar líquido que no se hiele en el invierno. Entonces, al tener la península de Crimea en el estrecho de Kerch, ha hecho un puente que une Crimea con Rusia, en el estrecho de Kerch. Entonces, el mar de Azov quedó limitado. Ahí tuvimos también un rifirrafe porque los negaba el paso a los barcos ucranianos. Los barcos ucranianos, ahí queda una zona, toda la zona de Mariupol, que queda en el mar de Azov. Más o menos. ¿Qué quiere decir? Sí. Pero bueno, entonces, en lo que ha quedado la guerra es en parte de estas regiones. Eso ha provocado muchísimos desplazamientos, más de 1 millón, más de 10.000 muertos. Ha provocado el que la gente, niños han salido muchísimos, menos los que las familias no han querido. Nosotros aquí en el centro hemos tenido algunos que familias ucranianas han adoptado, porque algunos en muy malas condiciones por el fuego cruzado. Más o menos, no sé, es un poquito y ahí estamos. Luego, ahora mismo están pues todo lo de que no habrá diálogo sobre Ucrania sin Ucrania, pero quien habla es Biden. Eso, Biden, Alemania, Francia y los de siempre. Entonces, la Unión Europea, Biden ha dicho en una declaración que bueno, que si hay pérdidas pequeñas, no sé qué, y le ha contestado el presidente de aquí, Zelensky, diciendo que en una guerra todo son pérdidas grandes, y la pérdida de una persona es tan grande como eso, que no se puede empezar a hablar en ese. Ahora mismo aquí estamos. Tenemos más de 100.000 en la frontera del este, más de 100.000 rusos con armamento pesado, y en la frontera de Bielorrusia, que es la que nosotros tenemos más cerca, pues también hay tropas, no se sabe hasta dónde. También se dice por aquí que hay tropas en Kaliningrado, yo no lo sé, en la parte de Alemania que tiene salida al Báltico. Claro. ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe. Todo esto es... Y eso es un poco lo que yo también te quería preguntar, porque ante esta incertidumbre, ¿no? Porque hay tropas por todas partes,
yo imagino que la gente tiene que estar asustada. Sin embargo, el otro día tú en una entrevista hablaste de una expresión que la gente está usando que me ha llamado a mí mucho la atención. O sea, ante toda esta tensión, ¿cuál es la reacción de la gente? A ver, la gente no es que esté como el avestruz, que no se dé cuenta del peligro. Y habrá, pues, supongo, como en todas partes, porque cada persona somos un mundo. Habrá gente que tenga miedo, pero la expresión, lo que yo digo de los que chapurrean español, dicen, no hay que panicar. Es decir, la gente ha sufrido tanto, tantas hambrunas, en la época de Stalin, que les quemaron los campos, que se habla oficialmente de 2 millones, pero todo el mundo habla que eso se triplica y se cuatriplica y es más, ¿no? Y gente que te habla, pues, de lo que han vivido, ¿no? Entonces, pues, quiero decirte, cuando te ha tocado sufrir bastante, o cuando has estado en situaciones pues como estas extremas. Yo te digo, esto de, ¿qué te digo? De Maidán fue un jueves. Nosotros teníamos a los niños en la clase normal. Llegó una mamá diciendo, han cerrado el metro, hay que sacar a los niños rápido porque el metro no va a funcionar. Entonces, pues bueno, se desalojó a los niños rápido, todo eso. Eso fue un jueves. El sábado ya se había ido Yanukovych. Y el domingo nosotras fuimos a Maidán y más te digo, había ya pues de todos memorial por todos los que han muerto, estaban todavía haciendo el humo de los cauchos quemados y de las latas, todo eso. Pero se había abierto un camino, se había limpiado, los adoquines estaban puestos unos encima de otros. Y nosotras empezamos a rezar el rosario la primera foto que había, que tenía incluso un mantito ucraniano y unas flores, unos arándanos. Los arándanos, una rama de arándanos. Y nos pusimos a rezar en español, nosotras cuatro, o 3 o 4, ya no recuerdo, estábamos todas. La cosa es que empezamos nosotras y poco a poco se fue uniendo gente. Yo estaba rezando en español y la gente contestaba en ucraniano y estuvimos rezando el rosario. Qué bonito. ¿Qué quiero decir? Un silencio impresionante. Entonces, están, no voy a decir acostumbrados, porque uno al sufrir, al dolor no se acostumbra, pero quiero decir, vas aprendiendo poquito a poco, ¿no? Como, pues eso, a no panicar, A no panicar. a no dejarte llevar por el pánico, sino ver qué podemos hacer con prudencia, cómo podemos ayudar, qué se puede hacer, y estamos todo el mundo un poco comunicados. A mí me llamaba la atención eso porque aquí ahora, con todo esto de la pandemia y del virus y tal, la gente ha estado, y hay quien todavía está como asustada, como con miedo. Y cuando leí esto me llamó mucho la atención como en medio, pues que también tenéis el virus y Sí. también tenéis en medio de todo esto, dicen, no hay que panicar, que no cunda el pánico. Exacto. Eso es lo que diríamos nosotros, que no cunda el pánico, que con esto con esto podremos, más o menos sería la traducción, que no cunda el pánico, que con esto vamos a salir adelante, como sea, unos con otros, pero saldremos adelante. Esa es como si dijéramos el pensamiento y lo que nos vamos a y la palabra que nos damos unos a otros, pero no sabes qué va a pasar. Porque también en la época de Hitler se pensaba que no iba a invadir y que no iba a invadir y invadió. Y invadió todo. Qué bueno. Y luego has comentado pues, que estáis en la casa de los niños, ¿no? Que atendéis niños, que vienen los padres y tal. O sea, toda esta situación a vosotras ahora mismo en vuestra misión con los niños, ¿cómo ves que os está afectando? O si os dice que hay más niños, ¿qué es lo que está pasando? Pues la verdad es que esta situación, dijéramos, de amenazas de guerra que decís vosotros, de guerra que vivimos nosotros, pues ya llevamos 8 años. Claro. Entonces, pues quiero decirte que ya hay como un vivir. Con el COVID llevamos 2 años. Ahora hemos tenido, pues, lo que le llaman aquí por cuarentenas, tiempo en que, porque nosotros, el centro nuestro
vienen los niños de 31 escuelas diferentes después de la escuela. Después de la escuela. Esta casa se hizo, o sea, nosotros vamos a cumplir 25 años en Ucrania ahora el 10 de enero, rezad por nosotros. No vamos a hacer nada, simplemente una misa de acción de gracias, porque no es tiempo de ninguna celebración, de celebrar el amor de Dios. Y ya. Eso. Y ya. Eso. Entonces hemos tenido muchas olas y ahora estamos en una de ellas, de Omicron. Sí, como estamos todos. Pues eso. Y ahora pues tenemos nosotros de muchos niños, o sea, la asistencia unas veces es regular, otras es irregular. Yo creo que es un poco como pasa por todas partes. Unos que vienen ya con el certificado de que lo han pasado y otros de que no. Cuando hay muchas escuelas, como te digo, de las 31, porque estamos en comunicación con ellas, cuando hay muchas escuelas que tienen cuarentena, pues lógicamente nosotros tenemos que dar cuarentena. Pero la vida, pues te quiero decir, continúa igual. Nosotros estamos igual en la medida de lo posible, pues no tenemos manualidades, no podemos trabajar con pinturas, cosas de estas. Pero en lo demás, pues bueno, adaptando a lo que se puede. Nosotros estamos hermanadas con el Colegio del Rosario de ahí de la calle Santiago. Eso es lo que yo te iba a preguntar, porque allí, o sea, lo mejor de todo esto, o sea, todo esto que me estás contando y esta misión, de alguna manera puedo decir que nace en Granada, ¿no? Por una personajilla, una tal, la madre Teresa Titos, que tiene algo que ver con vosotras, ¿verdad? Claro. Y tiene mucho que ver con Granada. Cuéntanos un poco sobre ella y cómo nace aquí todo esto. Pues mira, nosotros somos de Granada, incluso en nuestro nombre todavía en algunos membretes, sobre todo eclesiásticos, tenemos todavía Congregación de Santo Domingo de Granada. Porque hay otra congregación por ahí, por Polonia o algo así. Hay otra congregación que es unión de congregaciones, que es romana de Santo Domingo, y hay otras misioneras de Santo Domingo. Claro. Pero bueno, nosotros surgimos de la transformación de un beaterio, del beaterio que estaba en la plaza de Santo Domingo, allí en el Realejo. Allí entra la madre Teresa Titos, entra a estudiar magisterio como interna, o sea, pero con vocación de dominica. Le gustaba la manera en que había visto en una visita a ella. Entonces ella transforma en estas épocas del siglo XIX de desamortizaciones, disolución de órdenes religiosas, revoluciones gloriosas y contragloriosas y de todo esto, ahí ella transforma este beaterio en congregación. Pero es una transformación que va surgiendo de toda la comunidad, porque como si dijéramos dones que hemos recibido de ese beaterio, de las beguinas, que ahora son tan famosas en toda Europa. Bueno, pues nosotras, nuestro origen es de beguinas, de gente, de mujeres que querían la promoción de la mujer, que querían vivir su vida no dependiendo de hombres ni de nadie, aunque ahí vivían todavía bajo un patronato, buscando dar su vida a los demás en un trabajo sencillo y de educación a las niñas. Nosotros quedamos al lado de la Virgen del Rosario, de la capitana de la batalla de Lepanto, Beaterio. Es que además hay una anécdota ahí, ¿no? Que estaba la Madre Teresa vistiendo a la Virgen o algo así, era, ¿no? Y bueno, las beatas antes, o sea, no solo ellas, ¿no? Es que al vestir a la Virgen, ellas piensan que está muy bien vestir a la Virgen, como era, pues, en general lo tradicional y sigue siendo todavía. De hecho, el manto de la Virgen de las Angustias, con el que sale a pasear, lo bordaron la Madre Teresa y la Madre Dolores Roda. Y el diseño lo ganaron ellas, que salió a concurso. Y con eso se hizo la Casa Madre. Anda, la Casa Madre, que es donde está el colegio. El Colegio Mayor Santo Domingo. Bueno, eso. Entonces, de ahí ya ella
pues heredamos, lo que digo, pues ese carácter esponsal de las beguinas, de donación total a Jesús y de vida comunitaria, el vivir. Eso es una constante de que las beguinas lo tienen. Pero cogen, ella era donde se fue acercando a la Orden Tercera de Santo Domingo. Y desde el 2015, desde el 2013 ya pertenecemos a la, perdón, 2013, 1913. Y digo, muy pronto me parece eso. Por eso. En 1907 quedamos como congregación y en 1913 ya somos de la Orden Dominicana con el Beato Cormier. Y en el 2015, que ya muere la Madre Teresa, ella muere sabiendo que somos reconocidas de derecho pontificio. 1915. No, 1915 somos reconocidas como congregación. Más tarde ya viene la aprobación de esto. Entonces, pues pertenecemos a la familia dominicana con estas características propias de una vida sencilla, de acogida, de promoción de la mujer, porque al vestir a la Virgen es lo que se piensa, dice, estamos vistiendo a la Virgen, pero hay que vestir a las niñas pobres. Y empezó siendo para las niñas pobres de la parroquia, una acogida en una escuela de primeras letras, la amiga del padre Manjón, de aquella época, todo esto, que se ha ido transformando pues según la historia, ¿no? Y también en lo que era la preocupación de la mujer fue desde siempre. Y de hecho iban muchas jóvenes a bordar el ajuar, que era entonces tan famoso para casarse. Y una de ellas, la madre Victoria, fue a bordar el ajuar y su Antonio se cambió por su Jesús y fue priora general durante 18 años en la congregación. Madre mía. Y fue a bordar el ajuar. Bueno, y hermana, por ir terminando, que se nos acaba el tiempo, se nos acumulan las secciones después. Tú eres de Zamora, pero eres ciudadana del mundo, casi, ¿no? Ahí es cuando, cuando hablábamos y me comentaba, dice, sí, bueno, yo estoy ahora viviendo esto en Ucrania, pero he tenido situaciones similares en Colombia, en África, es decir, o sea, eres casi una capitana de batalla también tú. Soy del programa. Soy del programa Cristianos por el Mundo. Eso. Así se llama esta sección, Cristianos por el Mundo. Pues así, de eso soy yo. Sí, yo nací en Zamora, conocí a las dominicas un poco así accidentalmente, porque Dios hace confluir los caminos como no sabes. Y bueno, yo pasé mi adolescencia en Granada, me formé allí en Granada. Y hay gente que nos va a estar escuchando que te conoce de aquella época de Granada, ¿verdad? Sí. Después me fui a Colombia, fui a Colombia, estuve 12 años en Colombia y al volver de Colombia volví a Granada, estuve en Granada unos años. Y ya de ahí, de Granada, o sea, de Granada fui a la misión a Colombia y de Granada fui al Congo. O sea, que Granada ha sido como para Abraham, Ur. El Señor me llamó a salir de Ur a Haram. Y allí en Colombia, pues también ¿no? Tuviste también esa época también convulsa, ¿no? De gobierno. En Colombia yo también fue una época muy bonita, por Colombia en paisajes de Medellín, toda la zona es una maravilla. Yo viví en el colegio y me formé en la universidad de Colombia y la verdad en una apertura maravillosa, con los equipos de la universidad también trabajando, pero al mismo tiempo estaba también en aquella época el cura guerrillero Gustavo Gutiérrez, y estaban todas las guerrillas y surgió el M-19. Es decir, yo viví allí 12 años y me tocó pues muy convulsas a un profesor mismo de la universidad en una época de secuestros y por los cárteles de la droga, de guerrillas entre ellos. A un profesor mío, pues yo me iba a confesar con él y cuando llegué a confesarme lo habían matado. O sea, son experiencias muy fuertes, muy personalmente muy duras y al mismo tiempo ese pueblo también
es que me parece como contraste también con esa fuerza que tiene Colombia y esa energía y ese superarse a sí mismo. Eso yo lo recibí como una gracia de Dios en medio de las comunidades de base y del pueblo colombiano. Y de ahí volví a Granada. Y en Granada tuve un grupo precioso de confirmación, que yo las quiero con toda mi alma, porque también yo renové mi confirmación. De ese grupo también es una compañera tuya, Mariela, es Ya. de ese grupo, yo soy su madrina de Es que como confirmación. profesora mía, no me Bueno, llevó a las clases. pues tu profesora fue eso, yo soy su madrina de confirmación, pero estaba también otras que yo creo que son también de tu parroquia, Olivia Pedrosa, y estaba María Angustia Serrano, Esperanza, Sara, yo que sé, tantas, tan preciosas, con las que fue un año de gracia y yo ahí también recibí la gracia y me fui para África. O sea que fue también para mí muy bonito ese año del grupo de confirmación. Pues nada, yo simplemente me quiero decirte, este programa se llama Gracias por estar, por una canción del Canto del Loco. Y a nosotros siempre nos gusta terminar diciendo, bueno, primero darte las gracias por haber querido estar hoy con nosotros, pero sobre todo gracias por estar donde estás, gracias por estar en Ucrania dando ese testimonio en medio también del sufrimiento de la gente, por haber hecho ese testimonio en Colombia, por haberlo hecho en África. Gracias por estar y permanecer donde estás. Gracias siempre a Dios porque el saber estar y el estar con, en África se dice estar con y ser con. Y ahí, en el ser con, es en donde être avec, que como en francés no hay el ser y el estar, es más por el ser, ¿no? Estar con y ser. Y yo, gracias también a ti y a todos, porque quien nos une es Cristo. Y eso es lo bueno. Esa es la vida. Lo mejor y además me gusta mucho tener yo esta sección que voy hablando con gente de todo el mundo, que dice, pues está en Ucrania, o hablo con gente de Polonia, de Venezuela, y decir, y se me va, compartimos esa misma fe, y yo ahora, por ejemplo, ahora voy a celebrar la Eucaristía, y también sé que vosotras en Ucrania estáis también en esta Eucaristía, que por supuesto voy a pedir por vosotras, y que el Señor os ayude y que también pueda dar el don de la paz siempre que sea su voluntad. Sí. Y nada, muchísimas gracias. A ti. Adiós.